incluso tengo algunos primos que no van a panteones porque ven a los muertos. Pero bajo y les digo, oigan, es que hay una señora allá arriba. Y me dice mi primo, no, pues, ¿cómo es? O sea, descríbenosla. Y dicen que yo la describí como una señora que estaba flotando y que no tenía pies. En mi familia, muchas personas tienen este don de ver esas cosas. Y a mí siempre me han dicho que cuando ves algo así, no tienes que reaccionar con miedo. Yo como si fuera Wonder Woman, así lo agarraba de las muñecas. Y le dije, tú a mí me perteneces. Siente como que se le sube un niño a la espalda. Y dice que era un niño con una boca así muy, muy grande y que le preguntó, ¿tengo dientes? Se incendió la casa de las prostitutas y que llegan a ver avistamientos de esos fantasmas. Pero no me dijeron si eran fantasmas sexys o no. Había un maestro que estuvo ahí como 20 años y tuvo una secta sexual donde reclutaba alumnas. Él sintió como una presencia, pero no había nadie. Entonces tomó una foto y se ve como una mujer. Si dos partículas ya habían interactuado y las separas, como que sella esa conexión en las partículas. Y entonces Jacobo Greenberg lo que hace es que intentó hacer un experimento con dos personas. A mí me han tocado ver deidades en mis meditaciones. Tenebrosos, este es un capítulo más, este es el 6º capítulo. Hoy tenemos una invitada muy especial, les presento a Cian. Hola. Cian es profesora de economía de la UNAM, es creadora de contenido porque sí tiene su TikTok muy bonito y con cosas también muy padres, vayan a verla. Y pues está con nosotros para recibir este capítulo. Este podcast está hecho, Cian, te voy a contar un poco. Este podcast está hecho para la gente que nos gustaba ver lo que la gente cuenta en las tardes hace 10,000 años y que terminábamos todos espantados, o como yo terminaba en mi caso. No sé si llegaste a ver ese... No, jamás. ¿Nunca llegaste a ver lo que la gente cuenta? Era No. como una serie en el canal 13. Pero no lo pasaban en el 7. ¿Tú sí lo llegaste a ver, Mike? Que contaba historias de terror, pero muy chafas, obviamente si las ves ahorita, pero a mí me llegaba un punto en el que empezaba el programa, así de que lo que la gente cuenta. Empezaba la historia y empezaba como a las 7, entonces pon tú que todavía da tantita luz, pero terminaba a las 8, ya pues en oscuridad, y yo terminaba en mi cuarto así de que, como, pero no me lo perdía, o sea, pero era algo que no me podía perder diario. Entonces, este podcast está hecho para la gente que disfrutaba ese tipo de cosas. Excelente. Y que al final terminaba así, casi hecho pipí del miedo. Yo era más de videos de Dross, bebé. Yo también. Amaba morirme de miedo con los videos de Dross. ¿Cuáles te gustaban más? Había unos de creepypastas. Yo era fan de los creepypastas cuando era chiquita. No sé por qué, pero me encantaba estar así de que igual 8 o 9 de la noche en mi cuarto, cagadísima de miedo viendo videos de Dross. Pero tú así. Y aparte en el teléfono, ¿no? Wow, ¿qué más pasó? Sí, había muy buenos creepypastas. Ahí yo escuché por primera vez el de Slenderman. Ajá. Mi trauma. Sí, mi trauma. ¿Te acuerdas de uno así como muy específico? Es que, ¿sabes qué? El que más tengo presente es el de la morsa porque se me hizo bien triste. ¿Te acuerdas del video de la morsa? Uh-huh. Daba mucho miedo, pero ya después, o sea, literalmente hace como un año, me di cuenta, o sea, me salieron TikToks de que solo era como una persona discapacitada, ¿sabes? Uh-huh. Y se le hizo como un creepypasta y todo un lore atrás y solo era de que una persona con discapacidad, ¿qué pedo, no? Sí, estuvo raro. Sí. O sea, yo creo que sí. Sí. Me acuerdo que hubo una temporada en la que como que lo explicaron. Como de que, es una persona con tal enfermedad, todo, ¿no? Sí, y era como súper buena persona, súper pro LGBT y así, o sea. Muy buena persona. Pero sí. Ese video... Sí daba miedo. Sí daba demasiado miedo. Y luego la música. Sí, eso no fue... Pero sí, el del amor está
es como el super bug de YouTube. Sí. Sí. Tú llegaste a buscar, así de que fotos de fantasmas reales. Sí. En el 2009, así. De que videos de fantasmas. Videos de fantasmas reales. Sí. Yo también, me encantaban. ¿Sabes? Yo, regresando a Dross, ¿sabes a mí cuál ha sido el video? Porque yo también soy muy fan de Dross. Hace unos años mucho más, o sea, de verdad no me perdía sus videos, pero me acuerdo de una... Ay, no me acuerdo cómo se llamaba el episodio, pero se trataba como de un video japonés, de unos chavos que comienzan como el video así, en un restaurante, que son amigos que van del trabajo como que a un restaurante a tomar y empiezan a grabar ahí, como de que estamos aquí, no sé qué, divertidos y así, y en eso empiezan en el restaurante, como huele muy feo, está oliendo muy raro, no sé qué apesta, o sea, todos empiezan a hablar de eso, ¿no? Y en eso, en la cámara se ve a una chava así con el cabello así y viéndolos desde lejos así. Y ya, o sea, pero como que no se dan cuenta, o creo que sí se dieron cuenta y como que empezaron a decir así que esa chava se ve rara, ¿no? Pero X. Después salen, se van como que al metro y otra vez empiezan así de que huele otra vez ese olor, está oliendo muy feo. Y en eso ven en el andén como de enfrente, que va pues en dirección contraria, y graban y está la chava así, o sea, pero neta sí, ya sabes cómo son las japonesas, súper creepy, y empiezan, es la chica que estaba en el bar, en el restaurante, es ella, entonces la graban y en eso la chava se les queda viendo y empieza a avanzar y así, o sea, se cae al metro y pasa el metro, o sea, como que todo pasó en el momento y es un video real. ¡Ay, qué miedo! Sí, no, sí, ese video para mí ha sido el peor. Tu verdadero Dross. Trauma. Sí, ese es de los videos más fuertes para mí que tiene Dross. Ay, no, te lo recomiendo. Eso. Al rato te lo mando. Sí. Pero qué pedo que siempre que hay algo como paranormal o así, empieza a oler feo. O sea, como que hay muchas historias así de que huele feo. En cuanto dijiste huele feo, yo dije, ay, ya. Demonio. Ya valió, sí. Demonio seguro. Sí. Sí, hay esas historias. A mí como que yo nunca lo he percibido, ni quiero. No. Pero eso es lo que dicen o lo que sale luego en internet. Oye, Cian, a ver, cuéntame. Ya que estamos ya entrando. ¿Cuál ha sido como tu primera experiencia con este mundo paranormal? Pues a ver, yo creo que hay ciertas personas que son como más sensibles a este tipo de cosas, ¿no? ¿Sabes que dicen que los niños ven todo? O sea, los niños y los animales reaccionan a esas cosas. En mi familia hay muchas personas que tienen ese don, como de ver fantasmas, ver muertos, como quieras decirle, ¿no? A mí me han pasado experiencias así desde antes de tener memoria. La primera que tuve yo no la recuerdo. O sea, me cuenta mi mamá que estábamos ella y yo en la casa y en eso llega a visitarnos uno de mis primos que tiene este don. Se queda mi mamá hablando con mi primo y yo tenía como unos 2 años. Me voy a mi cuarto a jugar normal y de repente bajo y les digo así, con toda la calma del mundo, a mí no me daba miedo, pero bajo y les digo, oigan, es que hay una señora allá arriba. Y me dice mi primo, no, pues, ¿cómo es? O sea, descríbenosla. Y dicen que yo la describí como una señora que estaba flotando y que no tenía pies. Y que estaba ahí nada más. Contigo. Ajá, que solo estaba ahí conmigo. Y ya mi mamá y mi primo obviamente se quedaron así de... ¿Qué pedo? Ajá, se voltean a ver y mi primo nada más le dice, déjamela a mí. Va y ya. Eso fue ¿Quién sabe qué pasó? Pero sí dice mi mamá que siente que en esa casa donde vivíamos, donde yo crecí, sentía muchas presencias. Y sí, o sea, como que ahí por esa zona, justo por ese cuarto donde yo vi a esa señora, estaba cerca de las escaleras. Y ahí en las escaleras había como una energía muy densa. Porque son cosas que se sienten. ¿A ti te ha pasado que llegas a un lugar y se siente como
la vibra. Fíjate que sí, me ha pasado muy poquitas veces, así contadas las veces en las que llego a un lugar y se siente como denso, como raro, como hasta en lugares bonitos, que es como, oye, aquí se siente extraño. Lo que he experimentado como más fuerte es de repente sentir que, ya sabes, o sea, no sé, estás en el trabajo o en tu casa o así, y de repente escuchas y sientes como si alguien hubiera caminado hacia ti. Uh-huh. Y es como que volteas y no hay nadie. Eso, ay no, ¿cómo me pone a veces de nervios? Sí. Y lo que me pasó últimamente, que ha sido como muy extraño, fue que sentí como en un espacio en el que yo nunca había sentido algo así tan extremo o paranormal o algo, pero sentí como si de un segundo a otro, cómo cambió la densidad. De un segundo a otro. O sea, estaba acostada y fue como que de repente, de un momento a otro, cambió la superdensidad de así. No era como parálisis de sueño, era como todo, ¿cómo decir? Es que escuchaba ruidos, pero ruidos que nunca he escuchado, por ejemplo, en mi casa, ¿sabes? O sea, pero escuché, o sea, de repente sentí así el ambiente tenso. Y de repente empecé a escuchar como si alguien caminara en el techo, pero en el techo es como, ¿cómo te diré? Son mis vecinos, ¿sabes? O sea, es como, pero como si caminaran así. Ay. Te lo juro, te lo juro. Odié ese visual. Es que sí estuvo muy feo. Sí. Es que no tengo otra manera de describirlo porque, pues, cuando vives en un departamento, pues escuchas pasitos, ¿no? Normal. Sí. Pasos de los vecinos, pues ya hasta los conoces. No, esta vez, eso que me pasó hace poquito, sí fue como que me pusieron, o sea, como si hubiera cambiado algo, todo se hizo denso y escuchaba ruidos, te digo así, arrastrados en el techo y en la pared, igual, o sea, no, pero diferente. No sé. ¿A ti te ha pasado algo así? Sí, pero es que, ¿sabes qué? Siento que cuando reaccionas con miedo en esos momentos, te pasa más seguido. O sea, como que lo alimentas, no sé. Pero a mí casi no me han pasado últimamente hasta que empecé a salir con mi novia. A mi novia igual como que le llegan a pasar ese tipo de cosas, como escuchar ruidos y demás. Pero la última que yo vi, o sea, fueron como varios días donde estuvieron pasando cosas así raras. La primera, yo la vi y ella no. Estábamos en Tepoztlán, en un hotel. Era de noche, habíamos cenado, estábamos tranqui, ya nos íbamos a acostar, estábamos en la cama. O sea, literal estábamos así como platicando, a punto de dormirnos. Y de repente, así como describiste que de repente sientes que hay alguien ahí caminando, así de la nada, por maybe 1 o 2 segundos, vi como una sombra pasar así del lado de la cama. O sea, y mi novia estaba como hacia mí, entonces ella no lo vio, y yo sí lo vi. Pero como te digo, en mi familia muchas personas tienen este don de ver esas cosas, y a mí siempre me han dicho que cuando ves algo así, no tienes que reaccionar con miedo, y tienes que o gritarles así de groserías, de que no me das miedo, vete, o hacer algo como raro, como para que sepan que no te dio miedo. Sacarlos, ¿sabes?, de onda. Ajá, o sea, sacar los pasos prohibidos, algo. Y de que yo vi eso y dije, ok, no quiero que a ella le dé miedo. Entonces le dije, voy a hacer algo, no me preguntes por qué lo hice. Y nada más aplaudí así súper fuerte 3 veces y ya. No volvió a pasar nada, se sintió como la vibra súper diferente. Y esa fue la primera. Luego, todo bien, no volvió a pasar nada en el hotel. Regresamos aquí a la ciudad, a mi departamento. Y siempre coincidía con que yo no estaba. O sea, pasó una vez que yo me fui, no me acuerdo, salí de la casa yo sola por algo. Y se quedó ahí mi novia con los perritos. Y dice que empezó a escuchar cómo tocaban primero en la puerta de afuera.
sea, en la entrada del departamento, tocaban y tocaban, y mis perritos se ponen muy locos cuando tocan la puerta. O sea, siempre pasa alguien por el pasillo y están locos. Entonces dice que se empezaron así a poner súper locos y tocaba a alguien y ella abrió y no había nadie. Pero la luz, o sea, en mi pasillo, las luces son como automáticas, tienen como sensor de movimiento y estaba prendida la luz, pero no había nadie en el pasillo. Entonces dijo como que, ok, qué miedo, pero X, ¿no? Se fue a sentar en el sillón de nuevo y de repente los perros empiezan a ladrar, pero en el cuarto. O sea, así de la nada, ella no escuchó nada ni nada, los perros se meten al cuarto y empiezan a ladrar hacia un punto específico. Y ella ahí solita en la casa. Y ya, o sea, dice que pasó un ratito, pasó y no volvió a pasar nada así. Igual pasó una vez, igual por esos días, yo estaba dormida y empecé a escuchar como que tocaban en la puerta del cuarto. Y me empieza a mover así como a quererme despertar y yo no me despertaba. Y no me despertaba y no me despertaba. Y pues ya dejaron de tocar y ella como que se quedó así de, pues ni pedo, me voy a dormir. Y Porque, o sea, ¿qué más tú haces? no... No reaccioné. No me logró despertar. Qué raro. Ujú, rarísimo. Y es que justo te iba a preguntar, ¿tú qué sientes cuando tienes una experiencia así? Porque siento que cuando más les tienes miedo es cuando más se te van a repetir ese tipo de experiencias. Pues, no, yo trato... Ay, es que yo estoy muy loquita. Pues trato de fingir que no me da miedo. O sea, sí es como algo me asusta y lo primero que hago es o de plano así de que, güey, o sea, no sé, si me agarra dormida, es como de que no me voy, o sea, Ay, déjame en buenas paz. noches. Ajá, o sea, es como de que y me volteo. Si me pasa algo como que en el momento lo empiezo a pensar, como esa vez que escuché eso, empecé a pensar como de que no me das miedo, yo estoy tranquila, yo estoy en paz, o sea, así. Y cuando me pasen mis sueños, ahí sí saco mi mayor locura, porque en mis sueños, últimamente, no sé por qué, pero en el último que tuve, haz de cuenta que era como que iba paseando con mi perrita y no sé, íbamos así en una calle como muy ancha. Íbamos paseando y de repente ella se volteaba y empezaba a ladrar, a ladrar. Y yo volteaba y veía una fila de personas atrás de mí, pero así, no sé, como a unos, no sé, como 300 metros, o sea, no estaban cerquita, Okay, pero ajá. no estaban tan lejos. Uh-huh. Entonces, pero y todos se detenían cuando yo volteaba. Entonces, seguía caminando y Cleo iba y nosotras, así, ¿no? Cleo volteaba y volteaba yo y todos se detenían. Entonces ya fue como de que, a ver, y me volteé, ¿no? Así. Y en eso, uno de ellos se echa a correr hacia mí súper rápido, así, súper rápido y así, con las manos así abiertas. Entonces yo me quedaba quieta y ya, no, yo como si fuera Wonder Woman, así lo agarraba de las muñecas. Y le dije, tú a mí me perteneces. Órale. Y tú vas a hacer lo que yo te diga, porque tu alma es mía. Entonces, y así, o sea, todo se lo iba diciendo así. Y esa persona estaba como tenía los ojos súper abiertos, era un hombre. Tenía los ojos súper abiertos y como si estuviera poseído, o sea, porque no era como que me dijera algo, no se veía como coherente, o sea, no, solo se veía así como ido. Entonces le decía eso, como tú me perteneces a mí y tú vas a hacer lo que yo te diga y tu alma es mía. Y no sé qué, no sé por qué, o sea, me desperté y yo, como de que, ¿y qué voy a hacer con un alma así yo? Pero trato de ser valiente. No me gusta sentir miedo, entonces como que pongo muy mi límite. Pero, por ejemplo, antier estaba dormida con mi novio y tenía años ya, o sea, yo creo que como 2 años que no se me subía el muerto, ¿no? O que no me daba parálisis. Entonces,
nos empezamos a dormir y empiezo a sentir así la parálisis, ya no me podía mover, no podía hablarle, o sea, nada. Y yo de no puede ser. Entonces, pero me tranquilizo, me trato de dormir y ya sé que así se me quita, ¿no? Pero cuando me desperté, o sea, ya cuando me pude mover como que tantito, mi novio estaba dormido y dije, no, ya, todo va a estar bien, o sea, tranquila, ¿no? Y otra vez. O sea, de que ya no me podía mover, ya no podía hablar, nada. Solo podía mover como los dedos de mis pies. Entonces le empecé a enterrar mi dedo gordo a mi novio. Te lo juro. Era lo único que podía mover. Y cuando empecé a mover mis dedos, sentí su pie. Entonces creo que en el talón le empecé a meter así mi dedo. Te lo juro. Y él se despertó así de que, mi amor, así de que me estás lastimando. Y yo, ¡ah! O sea, ahí fue cuando ya regresé. Y el pobre hombre, o sea, ya lo agarré en su quinto sueño. No sé a qué hora fue eso. Pero le dije, se me está subiendo el muerto. O sea, me está dando parálisis, no me puedo mover. Y hizo lo mismo que tú. O sea, fue así de que, bueno, tú no reaccionaste con tu novia. Sí, yo no Él me fue desperté. peor. Él fue peor. Porque fue como de que, tranquila, todo está bien. Y se volteó. Y yo súper enojada. No sabes la enojada que me di. Nunca me había hecho algo tan horrible. No, pero pues él me dijo como de que mi amor, es que de verdad me agarraste así, que ya muy mal. Nosotros los peores novios del año. ¿Qué nos pasa? Sí fueron. Él sí fue. No es cierto, mi amor, pero sí fue así de que, tranquila, mi amor, no sé qué, y se voltea. Me dice, yo estoy aquí contigo, dándome la espalda. Sí. Y yo, o sea, yo del enojo también me volteé. Yo me defiendo sola. Pero ahora sí me dio miedo. Sí. Porque estuvo raro. Se me hizo muy raro que me diera la parálisis y me puse a rezar. Ese ya es mi último recurso. ¿Tú cómo te sientes cuando te da miedo algo? Es que, no sé, siento que solo como que... A ver, porque obviamente cuando pasa algo así raro te va a dar miedo. O sea, creo que no hay humano en esta tierra que, no sé, escuche algo así paranormal y no le dé miedo, ¿sabes? Uh-huh. Pero sí siento que es como que, ok, el miedo inicial y luego hago todo en mi poder por calmarme. O sea, esa ha sido como que mi mejor herramienta para lidiar con esas cosas. Porque sí siento que si yo alimentara esas cosas con más miedo, uh-huh, seguiría, porque te digo, ha pasado en mi familia. Entonces lo que hago es solo como que, ok, eso me dio miedo, pero ya, tranquila. No inventes, pero ¿qué pasó en tu familia como para que para que hayas aprendido ese temple? Pues es que es desde mi abuelito y de los dos lados. O sea, mi abuelito es de rancho. O sea, él cuando era joven trabajaba en un rancho, o sea, iba arreando a las vacas en el campo y así. Y le pasaban muchas cosas de noche. O sea, tenía que andar en el campo en la noche, él solo. Y la ocasión que le pasó algo más fuerte es que él iba así caminando en la noche y de repente empezó a escuchar como pisaditas atrás de él. Ay, no. Pero ya como estaba acostumbrado, ya era como que no pasa nada. Uh-huh. Y de repente siente como que se le sube un niño a la espalda. O sea, como que... Sintió así como que el la sensación de traer un niño cargado. Se voltea y dice que era un niño con una boca así muy, muy grande y que le preguntó, ¿tengo dientes? Y era una sonrisa así como súper creepy. Ajá. No. Ay, no, hasta lo cuento y me sigue dando... No. Escalofrío. Sí, a mí más. Y justo como le pasaban tanto esas cosas, él aprendió a solo decirles de groserías y ya, se iban. Eso fue lo que hizo en esa ocasión. No, yo no hubiera vuelto a subir. Sí, no, pero pues era su chamba, era su trabajo, lo tenía no que seguir otra. haciendo. Ajá. Y le pasaba muy seguido que había un río que pasaba por ahí por el campo y veía así muertos a lo lejos. Entonces, eso es como de mi abuelo.
Y luego del otro lado de la familia, muchos primos que tienen esa sensibilidad. O sea, incluso tengo algunos primos que no van a panteones porque ven a los muertos. Y a veces cuando hay muertos que, por decir, no están en paz, te buscan y te quieren hablar y quieren que los escuches. Entonces mis primos no se paran en los panteones. Tienen esa, como ese don de poder verlos. Don y maldición, literalmente. Sí. Uy, qué miedo, pero ¿cómo fue que, pues no sé, cómo fue la primera vez que te contaron algo así? ¿Son más grandes que tú? Sí, yo soy de las chiquitas de la familia. Entonces, ya para cuando yo nací, muchos ya sabían que tenían eso y ya lo tenían trabajado. O sea, como este primo que te digo que nada más escuchó que yo describía a esta señora rara flotante y nada más fue como que, déjamelo a mí. Se subió, quién sabe qué hizo y ya. ¿Sabes? O sea, como que siempre ha sido algo muy natural para mí. Porque desde que tengo memoria, mis primos me hablan de esas cosas, me dicen, no, oye, si ves algo tienes que hacer esto y demás. Guau. No inventes. Y ¿a qué te dedicas? ¿Nos puedes contar? Bueno, yo ya sé, pero sí. Cuéntanos, por favor, como un poco más sobre ti, ¿a qué te dedicas? Sí, pues hago muchas cosas. Ahorita estoy empezando a crear contenido, pero lo que llevo más tiempo haciendo es que soy profesora adjunta en la UNAM. Ay, me encanta. También hay muchas cosas que contar. ¿En la facultad? De la UNAM. Sí, estoy en la Facultad de Economía. Wow. No, pues sí, 1000 cosas que sí, contar de allá. Muchísimas. Es que creo que cuando pasan muchas cosas muy fuertes en un lugar, la energía se queda, ¿no? Sí. Y en CU ha pasado una cantidad de cosas. O sea, para empezar, está cerca del Centro Arqueológico de Cuicuilco. Cuicuilco. Que ahí hay muchos avistamientos de ovnis y muchas cosas así raras. También CU está construido con piedra volcánica. Entonces toda esa energía está concentrada ahí en CU. Y luego todas las cosas horribles que han pasado en el 68, en el 72, en todas las huelgas. O sea, hay mucha energía muy, muy densa ahí en la UNAM. ¿Alguna vez te ha tocado como escuchar alguna historia, pues, muy densa? Creo que todas las facultades tienen así como sus leyendas urbanas, de que en tal salón se aparecen cosas. O sea, la que más recuerdo es la de los salones de fotografía, que incluso hay una foto. Al rato te la mando si la encuentro. Sí. Hay una foto que tomó un profesor que estaba en el cuarto como de revelado del salón de fotografía y él sintió como una presencia, pero no había nadie. Entonces tomó una foto y se ve como una mujer con pelo largo, blanca. ¿Por qué todas son así? ¿Alguien me puede explicar por qué hay tantos fantasmas? Yo también lo he pensado. O sea, ¿por qué todas son pelo largo y de blanco? A ver, yo tengo una teoría. Les voy a contar. No sé, yo siento que que no te quedas con tu outfit. Yo siento que no te quedas con tu outfit y que no te quedas eternamente con tu cabello. O sea, como no sé, traías un bob, ¿no? Traías un bob y traías un vestido hermoso el día que falleciste. Inesperadamente, obviamente, ¿no? Yo siento que no te quedas con eso, que eventualmente te vas transformando. Ese es así como una teoría que he pensado porque sí es como, todas son iguales. Sí, a todas les dan una bata blanca. ¿A todas les dan una bata blanca o qué? Eso es lo que puedo así de que imaginarme, como que te vas transformando, porque ¿estás de acuerdo que ser un fantasma fashion no daría miedo? ¿Estás de acuerdo que no? O sea, sí, claro, bueno, sí, o sea, si lo piensas así, si yo fuera un fantasma, no traería un outfit normal, traería el outfit que más miedo. Maximizaría el miedo. Para maximizar los resultados. Claro, ¿no? sí. Claro, imagínate un fantasma sexy, no creo que exista.
Hasta ahora, si alguien tiene una anécdota con un fantasma sexy, que bueno, hay leyendas. En un pueblo había una leyenda de que las brujas, seguramente fue en Oaxaca, pero de que ya sabes que las brujas son vistas a veces como bolas de fuego. Uh-huh. Otras personas dicen que son más como aves, que pueden ser como tipo lechuzas o como tipo, más como cuervos, pero no cuervos, como tipo, ¿no? Pero acabo de leer una leyenda de unas brujas que se quedaban como en la calle ya muy noche, o sea que te las puedes encontrar a las 2, 3 de la mañana y que seguían a los hombres, pero con ganas como de incitarlos, o sea, como de, ¿sabes? O sea, como de seducirlos, como de que algo, pero pues al final siempre les mostraban como su verdadera cara. Sí, ya me acordé que hace poquito leí una en el metro. O sea, de un chavo que vio a 3 señoras así súper guapas en el metro con un bebé y que lo estaban tratando de convencer que se bajara en la misma estación que ellas, que lo estaban invitando hacia su casa y demás. Y como estaban guapas, el vato así de que, no, pues sí. Y él, claro, obviamente. es lo mejor de mi vida. Y que no me acuerdo por qué no se bajó con ellas. Y ya que se bajaron, una señora se acerca con él y le dice, oye, ten mucho cuidado porque estabas hablando con unas señoras así viejísimas. O sea, que todo el mundo las veía diferentes, las veía así como viejitas, así feas, que olían feo y así, pero él las veía súper guapas. Uh-huh. Entonces, sí hay actividad paranormal sexy. Sexy, sí, pero... También, sí, me acabo de acordar de una historia. Hace poco fui a Vancouver. Y hay de estos tours de leyendas, ¿no? Como uh-huh. de la ciudad. Ay, qué padre. Me encantan, los amo. Creo que es la mejor manera de conocer una ciudad, los tours de leyendas. Uh-huh. Me encanta. Pero bueno, íbamos en este tour y nos iban enseñando como la avenida principal del pueblo viejo de Vancouver. Y cuentan que había una casa de prostitutas. Y hubo un incendio muy fuerte en Vancouver que destruyó como casi todo el pueblo y que en ese incendio se incendió la casa de las prostitutas y que llegan a ver avistamientos de esos fantasmas. Uh-huh. Pero no me dijeron si eran fantasmas sexys o no. Yo supongo que sí, ¿no? Pues nada más así como... curvilíneas, me las imagino que sí. Ya sexys así, porque también... Mira, pues está la historia de las Poquianchis. ¿Has oído esa historia? No, me suena el nombre, pero no la he escuchado. Las Poquianchis fueron una secta satánica del... no me acuerdo de qué estado, pero justo tenían una casa, que era una casa de citas. Sí, sacaron una serie de eso. Acaban de sacar la serie. Está buenísima. Está muy buena, sí. Está muy buena la serie. Uh-huh. Yo nada más me quedé en los 2 capítulos, pero porque me da miedo, o sea, me dio miedo y fue como que no quiero ver. Pero a mí me da, fíjate, bueno, lo que sí me puede dar mucho miedo al final, obviamente, van a ser los humanos. O sea, justo, más miedo a los vivos que a los muertos. Más miedo a los vivos siempre les voy a tener. Entonces, esas historias... que sí fueron reales, que fueron violentas, que fueron, pues sí, rituales satánicos con cosas horribles, pues sí me dio miedo. Entonces, pues imagínate, ¿no? Como que en ese lugar en donde hacían sus rituales, en su casa de citas, en donde murieron muchas mujeres, no me imagino cómo ha de ser, me imagino que pues sí se han de ver como mujeres, pero sexys no sabemos. Sí, no, pero sabes que ahorita que decías de sectas y que estábamos hablando de la UNAM, me acabo de acordar de una que se me hizo muy fuerte porque todavía me tocó a mí cuando yo era alumna. O sea, no conocía a nadie personalmente que fuera parte de, pero cuando yo entré a la facultad, había un maestro que estuvo ahí como 20 años y tuvo una secta sexual donde reclutaba alumnas. Y hacían cosas rarísimas. O sea, cuentan que empezó como un grupo de estudio marxista freudiano
Freud siempre está en la escena del crimen. Siempre se le tiene que asociar. Si Freud no tiene haters es porque yo estoy muerta. O sea, genuinamente odio a Freud. Pero bueno, era un grupo de estudio marxista freudiano y fue como evolucionando de una forma muy extraña hasta que llegó al punto donde todos vivían en la casa de este señor. Eran hombres y mujeres, pero las mujeres que eran parte de la secta, además de que tenían que contribuir como financieramente como todos los demás, tenían que estar básicamente como sexoservidoras de ¿cómo? todos los hombres de la secta. O sea, no importaba si tú eras novia de alguno de ellos, tenías que estar disponible sexualmente para cualquier hombre de la secta. Y eran alumnas, o sea, era algo que se sabía que estaba pasando en la Facultad de Economía y yo no sé por qué la UNAM se tardó muchísimo en despedirlo. O sea, tuvo que haber un paro. Hicieron, no sé si recuerdas, que justo antes de la pandemia hubo muchos paros feministas en la UNAM. Claro. Uh-huh. Sí, fue como una semana antes de la pandemia. Sí, justo. Y estuvo horrible porque fue de que mi primer semestre duró el semestre entero, luego el segundo 2 meses, y luego empezó el paro feminista y luego la pandemia. O sea, mi carrera... Bye. Todo en línea. Ajá. Pero bueno, ese paro, no manches, esas morras se rifaron. Estuvieron viviendo en la facultad 6 meses en la pandemia y justo una de las exigencias era que corrieran a este señor y no lo querían correr. O sea, de hecho no recuerdo bien si sí lo corrieron o si se murió antes. Porque se murió así casi luego después de ese paro. ¿Cómo crees? O sea, y 20 años operando ahí en la facultad. ¿Y de qué murió? ¿Sabes? No me acuerdo, ya estaba viejito. Ah, o sea, era un viejito. Era un señor, o sea, te digo, estuvo 20 años dando clases y reclutando gente. No me acuerdo si se murió de COVID, pero se murió en la pandemia. Y la neta, yo me puse feliz. Claro. O sea... Pero, ¿qué? O sea, era un Charles Manson de la UNAM. Uh-huh. Sí, horrible. No, pues sí estuvo a 2 así de que vamos a matar todos a tal persona. Sí, o sea, asqueroso. Lo que yo me pregunto, bueno, esto ya es obviamente otro tema, pero lo que yo me pregunto es cómo llegas a una secta. O sea, como, más que cómo llegas, porque nada más así de que mi creencia sería como, bueno, debes de estar en un momento vulnerable, ¿no? ¿Cómo le hacen las personas para convencer a alguien de unirse? O sea, como de atrapar aparte como a un grupo de personas a seguirte. Eso sí me hace... Es que, ¿sabes qué? Creo que una de las cosas más importantes es como justo saber que son gente vulnerable y que también te puede pasar a ti, ¿sabes? Porque muchas veces he visto que cuentan las historias de gente que escapó de sectas y dicen como que, no, pues es que yo pensé que algo así no me podía pasar a mí, porque yo me daría cuenta y yo sabría que eso es una secta, pero ese es el punto, que no te das cuenta hasta que ya es muy tarde o muchas personas ni siquiera se dan cuenta. O sea, sí creo que es algo que nos puede pasar a cualquiera. Nadie es inmune. Y si tú piensas que no puedes entrar en una secta, es más fácil que te recluten. Sí. Si tú te crees que tú eres más inteligente que los demás y que tú nunca vas a estar en un momento vulnerable, si te llega a pasar, vas a estar en negación. Yo creo que mañana a las 8 de la mañana le voy a estar preguntando a ChatGPT como cómo nunca caer en una secta. No, bueno, es que, ay, no sé, a veces creo que, pues sí, somos muy manipulables a veces como las personas, ¿no? Y cuando la gente tiene malas intenciones y es inteligente, es muy fácil como manipular a los demás. Hay gente que sabe qué botones picar y qué necesidades tiene la gente. O sea, hay personas que, qué miedo, o sea, de verdad, hay gente que tiene mucho esa habilidad de saber por dónde te va a llegar. Uh-huh. O sea... Oye, sí, ahí en la facultad,
porque me estoy acordando, pero no sé si fue en la facultad, que creo que sí, fue donde trabajó Jacobo Greenberg. Estuvo estudiando en la Facultad de Psicología. Ajá. Sí. Ay. ¿Y alguna vez o conoces a alguien que lo haya conocido? ¿Todavía queda como algún profesor? ¿O has escuchado alguna historia de él? Fíjate que no, pero me encanta meterme a ver las teorías de qué le pasó a Jacobo Greenberg. Sí, porque ese es de la UNAM así enteramente. A mí también me encanta. Vamos a darles contexto como a quien no conoce. Jacobo Greenberg fue un psicólogo. Uh-huh. Un psicólogo, ¿y qué estudiaba? Estudiaba algo como física, ¿no? Como que primero se fue metiendo por el lado de la neurociencia. Ajá. Estuvo estudiando cosas como de la conciencia y demás. Uh-huh. Y ya después se metió mucho a la física. La física como para estudiar todo, como que el back de lo que él enteramente quería saber más, que era como de la conciencia, de las dimensiones y demás. Pero bueno, él basó mucho su investigación acerca de la, ¿cómo se podría decir? Como de la unión de la conciencia con la energía, con la realidad que tenemos, uh-huh. ¿No? Sí, él decía que existe algo que se llama la latiz, así le llamaba él. Uh-huh. Que, a ver, yo 100% creo en esto, uh-huh. Porque para Jacobo Greenberg es la latiz, para Carl Jung es el imaginario colectivo, para el hinduismo son los registros akáshicos. O sea, para que tantas personas hayan llegado a un concepto similar en diferentes épocas, en diferentes contextos, algo de verdad tiene que haber ahí, yo creo. Pero que se unan las teorías es porque algo... Exactamente. Pero básicamente lo que decía Jacobo Greenberg es que la latiz era como esta dimensión o como un código que nuestros cerebros identificaban y decodificaban. O sea, que la realidad y la conciencia era solo una sola cosa y toda nuestra realidad estaba creada por nuestro cerebro. Uh-huh. Y se basa en este experimento de la física, no sé si lo has escuchado, no me acuerdo ni cómo se llama, pero es el de que se dieron cuenta que las moléculas se comportan diferente, o sea, hay ciertas materias que se comportan diferente si las estás viendo y si no las estás viendo. O sea, como que hay algo ahí en donde con eso llegaron a la conclusión de que tal vez nosotros, o sea, un observador no es solo un testigo de la realidad, sino que tú como observador estás participando en la creación de esa realidad. Esa no la he escuchado. Sí. Qué loco, la voy a investigar. Uh-huh. Sí, está muy interesante porque se conecta mucho con todas estas teorías que dicen que todos estamos conectados. También está este experimento físico. Me siento bien pendeja porque ni siquiera sé cómo se llaman, solo sé cómo medio los conceptos. Sí, pero está yo ya en profesora queriendo sacar las fuentes y todo. Ay, tú, déjame investigo antes de decirte déjame todo. Te lo cito en APA. Pero estaba este experimento donde si dos partículas ya habían interactuado y las separas, como que seguía esa conexión en las partículas. Uh-huh. Y entonces Jacobo Greenberg lo que hace es que intentó hacer un experimento con dos personas. Con dos personas. Cercanas. Donde generaban una conexión estas dos personas y entonces las llevaba a cuartos separados y los conectaba como a un electroencefalograma, me parece. Y a una le hacía algo como, no sé, le echaba un flash. Y entonces medía la actividad cerebral de las dos personas y la persona que no había tenido ese estímulo, su cerebro reaccionaba similar al de la persona que sí había tenido ese estímulo. O sea, es un poco evidencia de que las personas estamos conectadas. O sea, como que nuestra conciencia no es individual. Es colectiva. Hay algo ahí que nos conecta más allá de lo que nosotros sabemos. Uh-huh. Sí, Jacobo Greenberg, fíjate que a mí me pasó algo muy raro con él.
no es que yo diga, yo lo conocía, es que todos, pero sí. No, es que no me acuerdo qué fue lo que yo estaba investigando, pero yo me acuerdo que me empezaron a salir sus videos. Empecé a ver sus videos como por el 2000, en la pandemia. Antes de la pandemia, yo ya estaba viendo sus videos. Sí, qué onda, tú lo conociste antes. Es que te lo juro que sí. O sea, yo me acuerdo que yo empecé a ver sus teorías. La que más lo que más me gustaba, porque yo andaba mucho en esa onda, era acerca de la meditación. Uh-huh. Y él tiene muchas entrevistas con otros profesionales uh-huh. en el tema. Entonces empecé como a investigar mucho acerca de cómo, de las diferentes maneras de llegar a la meditación. Y me salió él. Y me salió como lo de Pachita, de los experimentos, de cómo estas teorías bueno, estos experimentos, porque sí lo había escuchado, estos experimentos de que la conciencia es colectiva, de la visión extraocular, todo esto, cómo lo llevaron a conocer a Pachita y cómo presenció como sus operaciones, ¿no? Uh-huh. Me eché un buen de documentales de él y yo era como, te lo juro, era como, ¿por qué nadie habla de Jacobo Greenberg? O sea, ¿qué onda con él? ¿Y por qué no es así de que todo el mundo lo conoce? 2 años después, ya fue como boom, Jacobo Greenberg, sus investigaciones, no sé qué. Y yo, ya fue como de que, güey, o sea, era necesario. A mí lo que me sorprendió más, y lo que me gusta más y lo que trato como de investigar más, aunque ya han salido muchos podcasts, muchos documentales, pero no me convencen del todo del que lo de las operaciones de Pachita no eran reales. Ok. Yo, pues no hay, según yo, algo así como de que falso, o sea, que ya sea como 100% confirmado que haya sido falso, porque se supone que Pachita tenía conexiones, pues era una señora como pues una señora que no estaba vendiéndose como la bruja chamana, viviendo, no sé, en Santa Fe, en las Lomas, en Polanco, haciéndose la milagrosa. O sea, en realidad no, ella seguía como con su vida humilde, pero era requerida por personas de la Casa Blanca. Y tenía conexiones, pero porque la buscaban en, pues, tipo como el presidente, ¿no? Uh-huh. Y esta manera en la que Pachita hacía sus operaciones y la manera en la que ayudaba a la gente, hay muchos testimonios en los que defienden como esta postura. Sí. Y que Jacobo haya querido estudiarla por esta conciencia colectiva, por esta teoría de la realidad y de cómo el espectador puede contribuir o manipular la realidad, como que me hace sentido. Sí, no sé, yo soy... A ver, no soy escéptica con muchas cosas. La verdad es que yo soy la más conspiranoica del mundo. O sea, teoría de conspiración que escucho, teoría de conspiración que me creo probablemente. Pero es que sí me cuesta mucho trabajo creer en todo el tema de Pachita. O sea, sé que hay muchos testimonios, pero también hay gente que dice que estas operaciones que se hacían con las manos Ajá. eran como un truco de magia. O sea, justo el otro día estaba escuchando el capítulo de Leyendas Legendarias, sí. Gran podcast, lo amo. Sí, yo también. Sobre Jacobo Greenberg. Uh-huh. Y decían que es como básicamente un truco de magia, que luego tenían como órganos de algún animal y te lo sacaban, pero en realidad solo lo tenían escondido y te lo enseñaban y ya era como, te saqué el cáncer. O sea,
seguramente había algo de eso por ahí, ¿sabes? Pues sí, es que yo creo que sí a lo mejor, pero me cuesta creer que una charlatana sea requerida como sin algo realmente a cambio. Uh-huh. Te digo, porque si ella en algún momento se hubiera vendido como yo soy la bruja, o sea, ¿sabes? O sea, como la bruja, uh-huh. y yo hago eso, o sea, yo soy la única que te puede salvar de unas cataratas, pues no te quedas en donde iniciaste, ¿no? O sea, como que buscarías, y según yo, no hubo así de que un cambio de vida radical por ese tipo de prestaciones, prestaciones profesionales médicas. Sí, pues sí, no lo sé, la verdad no sé qué creer al respecto, porque sí, justo como dices, no era como que se enriqueció siendo una charlatana, pero también escuché como de un caso de alguien que, según se curó con ella, dejó de hacer su tratamiento y falleció unos meses después. Entonces también es peligroso, Bueno, sí. O sea, como que hay que tomarse las cosas. Sí, no, una cosa no reemplaza a la otra. Bueno, o sea, desde donde yo pienso, solamente se me sigue siendo como muy interesante, y aparte se me hace también extraño, aunque se supone que la teoría como más contundente es que la esposa de Jacobo lo haya desvivido, pero su desaparición y que de verdad no hayan encontrado absolutamente nada. Sí. No sé, es nada más como por alimentarnos a los conspiranoicos, ¿o qué? Sí, está rarísimo, porque una de las teorías es que la CIA lo desapareció. Ah, sí. La otra... Que cambio de realidad. Ajá, que cambió de realidad. Pero la verdad es que yo sí creo que fue algo como con su esposa. Estaba rara esa señora. Daba malas vibes. Porque es que, o sea, aparte, igual justo lo que decían en este podcast que estaba escuchando, es que se alimentó muchísimo esta conspiración de que lo desapareció la CIA, porque en unos documentos declasificados de la CIA había unas investigaciones de Jacobo. Uh-huh. Pero había, creo que eran 13 millones de documentos, o sea, no era como que solo hubiera investigaciones de él, había como investigaciones de un montón de gente que no desapareció. Entonces sí digo, raro. Ay, si yo me pudiera quedar con una, hay un libro que me gusta mucho que se llama Yo visité Ganímedes. Se trata de un hombre que es como muy inteligente, no sé, o sea, filántropo casi, que intentaba buscar o estaba muy interesado en buscar contacto con vida alienígena. Ok. Y un día desaparece. Y le deja una carta. No, más bien desaparece. Él y su esposa desaparecen. Y más bien su mejor amigo es el que intenta buscarlo. Como que dice, ¿dónde estás? ¿No? Uh-huh. Y para no hacer spoiler así nada más, es como que se da cuenta de que logró el contacto con seres de otro planeta, porque es más como dimensión. Y él intenta irse con él, o sea, como de que se supone que dejó como ciertas cosas para que él también lograra esta conexión y lograr viajar a ese paraíso, por decirlo así. Si yo me pudiera quedar con una teoría, a Jacobo le pasa lo mismo. O sea, sí, yo podría crear, así que cambié mi realidad ahorita mismo. Yo diría que Jacobo hizo eso. O esa sería como mi teoría favorita. Ok. Que logró... escapó de la Matrix. Que escapó de la Matrix. Ok. Sí, a mí sí me encanta eso. Oye, a ver, yo ya, entrando en locura. ¿Te gusta meditar? Sí. Yo tengo una historia bastante larga con el budismo. O sea, desde los 12 años me empecé a meter en el budismo y en la meditación y demás. Entonces, hay momentos de mi vida donde medito así diario y hay momentos donde puedo pasar un año sin meditar. O sea, varía mucho. ¿Qué es lo más loco que te ha pasado en la meditación? Pues
Ay, yo ya me voy a poner bien loca. Estas son cosas que casi nadie sabe de mí. A mí me han tocado ver deidades en mis meditaciones. O sea, no sé si estés familiarizada como con el trabajo energético con deidades, pero yo soy muy de ese trip. Yo estudié Reiki cuando estaba chiquilla. Estuve como 2 años estudiando Reiki y fue más o menos como por esa época que estaba meditando todos los días. Y un día estaba en mi cama meditando como cualquier otro día y de repente, no sé si te pasa que cuando ya estás en un estado meditativo muy profundo, como que ves algunas cosas, como ves imágenes Sí. o colores o cosas así. Colores. Ay, Uh-huh. Ese día empezó así con un color. Empecé a ver un tono de azul, pero pues tú estás meditando y dices, ok, azul. hola. Ajá. Y de repente empecé a ver como un mono humanoide caminando así cerca de mí. Empecé a ver estas imágenes de un mono azul, pero era como un mono humano, extraño. Pasa, despierto de la meditación y dije, ¿Qué fue eso? eso estuvo muy raro. Entonces, obviamente, lo primero que hice fue como irme a Google a investigar como si existe algún mono azul, no sé. Estuve buscando, me costó un poquito de trabajo encontrarlo, pero resulta que sí existe una deidad que es no recuerdo si es rey, bueno, se llama Hanuman. Es una deidad hindú. Y yo para ese punto no tenía nada de conocimiento del hinduismo, no estabas nada nada, familiarizada. no sabía que existía. Entonces lo busqué y no, o sea, el shock que yo sentí cuando lo encontré, dije, era esto, porque justamente hay muchas representaciones de Hanuman, pero hay una en específico donde es un mono azul, como sentado con sus manitas como así. Ah, creo que sí lo he visto. Ajá. Entonces fue muy impactante para mí. Y desde ahí yo siento como una conexión muy especial con esa deidad. De hecho, mi perrito se llama Hanuman, por él. Y se te o sea, lo viste. Sí, lo vi en meditación. Y pues ahora siempre que necesito como fortaleza o protección, hablo con Hanuman o escucho el Charisa de Hanuman. Wow. Eso es lo más loco que me ha pasado en una meditación. Qué increíble. Mira, yo ¿A ti? no es que tenga como algo muy establecido con la meditación. A mí simplemente un día en el trabajo, la psicóloga de la oficina dijo como de que voy a impartir de repente clasecitas así de que 5 minutos o más bien, ¿cómo se le diría? Pues sí, como pausas. Voy a ir a sus oficinas, así casi de cada quien, y les voy a dar una meditación guiada para que se relajen, o sea, les va a caer bien. Yo nunca había meditado, o sea, para ese punto, y ya llegó y fue que, ya sabes, que te empieza a describir así de que siéntate derecho, ponte cómodo y y te empieza a guiar, ¿no? Estás sintiendo la planta de tus dedos, tus uñas, casi, ya sabes, ese. Cuando más bien como que me adentré y se me hizo tan sencillo y tan bonito esa sensación de no sentir, o sea, de existir aquí, en tu mente. Me impresionó tanto, o sea, que lo que sentí, que de repente fue como, ok, eso, y pues empecé a investigar que es algo como muy beneficioso, y dije, pues vamos a intentarlo, ¿no? Entonces, después del ejercicio, tuve una jefa que ella meditaba diario. Entonces, y tenía como su hora así súper determinada. En su calendario. Meditar. Ajá, sí, okay. sí, así, sí, como de que 10 de la mañana, hora de meditar. Entonces, me gustaba, así de que, ay, pues, o sea, me gusta, ¿no? Y pues es bueno, entonces, después de hacer ejercicio, trataba como de meditar. Pero hace poquito me pasó, bueno, no hace poquito, hace unos años, me pasó que empecé
justo cuando empecé a investigar más acerca de Jacobo, de que empecé a investigar más qué significa la meditación, para qué, que es como esta observación de tus pensamientos, me pasaba que de repente decía, pues voy a meditar en este momento, ¿no? O sea, y lo más loco que me pasó fue que empecé a meditar y empecé a ver figuras increíbles. Figuras me refiero a que ya estaba en el punto en el que ya no sentía mi cuerpo, ya sentía solamente como si existiera en mi mente, es como lo que yo puedo escribir de meditación, como existir solamente en mi mente, pero fue la primera vez que empecé a ver colores, pero era como si me transportaran. Okay. O sea, veía colores, pero como si estuviera en un túnel rojo y veía la luz moverse en amarillo. Entonces era como estar viajando, viajando. Y eso, no sabes, o sea, me acuerdo y así se me pone ahorita la piel chinita porque era como estar viajando y estar viendo como esa luz amarilla y no como ni siquiera podía pensar en algo más que qué bonitos colores, qué bonita sensación, o sea, porque no era poder observar algo más, como que era solamente disfrutar. Y eso se me hizo tan loco. Sí. Y es que sí, yo creo que todo el mundo debería intentar meditar. Y es que meditar es más fácil de lo que la gente piensa. O sea, siento que muchas personas me han dicho como que, ay, es que siento que no me concentro. O es que siento que me cuesta mucho trabajo. O luego pensamos que para meditar es así de que te tienes que poner en posición de loto y así. O sea, tú puedes meditar acostado en tu cama, ¿sabes? Y pues sí, siento que todo el mundo debería intentarlo. Leí en estos videos donde salen las entrevistas de Jacobo, me acuerdo que él dice algo acerca de la meditación. Ay, ¿cómo se dice? Es que se trata, por ejemplo, yo cuando medito cierro los ojos, pero él se refería a observar, la meditación observando. Entonces es como meditar, pero con los ojos abiertos y observar tus pensamientos, observar lo que hay a tu alrededor y como concentrarte, ¿no? Llegar a ese punto como de la concentración en la que estás simplemente como observando tu mundo, tu realidad, pero al mismo tiempo observar tus pensamientos. Muy extraño, no sé si lo estoy diciendo bien, pero eso es lo que yo entendí, ¿no? Sí. Me puse a buscar en internet, así como en ese momento como, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué onda con la meditación? ¿Qué onda con esa manera como de observar la realidad? Y me encontré con unos comentarios como muy hardcore, así de que sí, yo una vez estaba cosiendo, supongo que estaba haciendo un pantalón, no, más bien supongo que pues estudiaba eso, no sé, estaba haciendo un pantalón y que ya llevaba días haciéndolo, ¿no? Para que quedara así como perfecto. Entonces, que estaba como súper concentrado y que de repente empezó a dejar de sentir su cuerpo, pero seguía trabajando, ¿no? O sea, seguía haciendo como lo suyo. Empezó a dejar de sentir su cuerpo y empezó a hablarle a la tela. Empezó a decir como todo lo que pensaba. Así que, no sé, como yo creo que lo que estoy haciendo contigo es lo que sucede en el mundo. Y decía algo así como, le hablé a la tela acerca de cómo yo veía, no sé, su profesión, cómo la asociaba con el mundo, con las relaciones, y empecé a dejar de sentir mi cuerpo, pero seguía trabajando y solamente seguía, o sea, como que tenía la capacidad de seguir hablando, y en eso, para mí, dice, o sea, yo me acuerdo que leí eso como, para mí cambió el mundo, cambió el universo. Wow. Como que desde ese momento se volvió más perceptivo
o más como sensible. Ay, no sé si estoy diciendo locuras, pero es que me acuerdo mucho. Y es que sí, pues qué es como, loco. cómo puedes, no sé, transformar tu mente, Sí. tus percepciones. Sí, y es que uno diría como que, pues, ¿qué es esa mamada de meditar con los ojos abiertos, no? O sea, siempre estoy viendo mi realidad, pero la verdad es que no. O sea, muchas veces hay muchas personas que vivimos en modo automático, sí, en piloto automático. Y como, no sé si has visto estos videos de que te dicen, concéntrate en una pelotita. Y vas viendo la pelotita y atrás hay 1000 cosas loquísimas pasando y tú ni te das cuenta porque te estás concentrando en la pelotita. O sea, muchas veces la realidad puede ser así y no nos damos cuenta. O sea, sobre todo con los teléfonos y como teniendo esa distracción ahí Sí, pues constante. estás viendo reels. Ajá, o sea, ya no puedes ni hacer TikToks. pipí en paz porque estás así viendo TikToks todo el tiempo. Pues no estás realmente en tu realidad. Estás en otra cosa. Entonces, siento que sobre todo ahorita que ya tenemos como nuestros cerebros mal por las redes sociales y por tener esa estimulación todo el tiempo, es muy importante como que nada más sentarte y observar. O sea, como que permitirte, incluso si es aburrido, permitirte aburrirte, ¿sabes? Sí. Muy, muy importante. Sí. Ay, no me acuerdo. Es que a mí a veces leo tantas cosas o me salen tantas cosas. Creo que ese fue un TikTok. Fue como, siéntate un día en un centro comercial o en un lugar o en un parque donde haya bastante gente y ponte a observar a las personas. Y comienza a pensar y a manifestar qué quieres que hagan las personas. Ok. Wow. Okay. Piensa, así como, por ejemplo, piensa, pero algo muy específico, no algo como alguien va a bostezar, ¿no? Que puede ser un poco más normal, ¿no? No, algo más específico. Piensa algo más específico y te vas a dar cuenta cómo la gente lo hace. Wow. Lo hice, ¿ves? ¿Sí? Obvio. Pero iba en el coche y así, o sea, de que vi no me acuerdo en dónde estaba, pero en el centro, o sea, era una calle y había mucha gente ahí como que, pues, entre esperando coches o así, pero estaban ahí en la esquinita varias mujeres y me les quedé, o sea, pues yo iba en el coche, me acuerdo, y me les quedé viendo y fue como, una de ellas se va a tocar los ojos, o sea, pero dije, una de ellas se va a tocar los 2 ojos. Y así, ¿no? Una de ellas se va a tocar los 2 ojos. O sea, no te miento. Como a los 2 segundos, una chava le hace así. ¿Qué sentiste? No sabría qué sentir en ese momento. Que se siente raro. Se siente raro ser un dios. ¿Soy Dios acaso? Y yo viendo mi poder. Te lo juro. Y yo, alguien va a llegar a darme 10,000 pesos. Ay, eso hubiera sido más inteligente. Y yo pensando lo más básico. No, pero a ver, tú inténtalo. Lo voy a intentar. Es que estuvo muy loco, pero yo iba en el coche y fue como que en un semáforo. Entonces, pero cuando lo hizo me quedé así de, no manches. Y ya, lo voy a seguir intentando. Ay, yo, aguas, sí. Y yo, si me ven en público sentada así en una plaza viéndolos, solo estoy haciendo esto, déjenme en paz. Y ya, ¿quieres ir a un date conmigo el domingo? Mega jalo. A manipular a la gente. Sí, inténtalo y ya me cuentas qué tal, pero ese tipo de cosas, cómo me gustan y justo tiene que ver un poco con todo esto que estamos platicando y observa tu realidad, no sé. Sí, justo, es que siento que no nos damos permiso de estar aburridos ahorita. O sea, como que un microsegundo de que no está pasando nada y ya sacas tu teléfono, aunque no tengas ningún mensaje. Yo controlo notificaciones y... Yo viendo todos mis mensajes viejos. A ver, sí, yo viendo mis fotos. Sí. Pero sí, o sea, siento que... ¿No te has preguntado por qué como que antes había muchos avances en la ciencia, el arte era súper creativo, todo era como... Había mucha creatividad en general, mucho avance. Y yo siento que es
porque todo eso nace del aburrimiento. O sea, en el momento en el que estás presente y estás como que nada más, pues no sé, pensando, observando, es cuando llegan a ti las ideas, que tiene mucho que ver con esto que te decía del inconsciente colectivo, que es un concepto de Carl Jung. ¿Lo has escuchado? No. Es muy, muy parecido a lo que dice Jacobo Greenberg de la latiz. Y el ejemplo que más he escuchado al respecto, no sé si sea cierto o sea como más una leyenda urbana, pero es que Michael Jackson decía que si él tenía una idea de una canción, así fueran las 3 de la mañana, se iba para el estudio a grabarlas. Y le preguntaban como que, ¿por qué haces eso, no? ¿Por qué no te esperas al otro día? Y él decía, es que si me espero, a Prince se le va a ocurrir la misma idea al otro día. O sea, hay esta idea del inconsciente colectivo en donde todos podemos tener acceso a eso. Sea la latiz, sea, hay gente que dice que eso es Dios, que dice que eso es el universo, sea lo que sea, todos podemos conectar con esas ideas y todos podemos sacar creatividad de ahí. Esa teoría a mí me encanta. ¡Qué loco! Pero ¿cómo vas a conectar con eso si no te permites ni siquiera estar presente en tu propio cuerpo? Sí. ¿Sabes? Por eso siento que el arte y la ciencia y todo no está avanzando tan rápido como antes ahorita. Fíjate que yo fui niñera y el bebé que yo cuidaba tenía 2 años y medio. Y su educación era, a mí me gustaba mucho, se me hacía increíble que un niño fuera a crecer de esa manera. No podía ver pantallas, no podía ver la tele, película, celular, nada. Todo era siempre interacción conmigo, o sea, como con su niñera, con su familia, con juguetes, juegos, pero algo que se me hizo así, que me explotó la mente, fue que tenía una hora de soledad. Ok. Hora de soledad. Se le tenía que enseñar al bebé a estar 1 hora solo en su cuarto. Para picarse los ojos, para jugar, para colorear, para hacer lo que quisiera. Le poníamos todo a su alcance, ¿no? Sus juguetes, así, ¿no? Todo, le poníamos en su cuarto así de que todo para que se entretuviera. Pero el caso, bueno, esto ya es como diferente, pero uno era para enseñarle sobre seguridad. Si él se sentía seguro conmigo, no me iba a buscar. Él podía estar en su cuarto solo, sin buscarme, sin como, vale. Ok. Si no se sentía seguro conmigo, me iba a buscar. Y también era una prueba para nosotras, porque él no nos tenía que buscar. O sea que le teníamos que dar la suficiente seguridad para que no nos buscara. Wow. Y segundo, se tenía que aburrir. Se tenía que aburrir, tenía que estar solo y ver si no quería hacer nada o si algo llamaba su atención o lo que sea. Pero lo principal que su mamá nos dijo fue, se tiene que aburrir. Porque del aburrimiento puede salir algo increíble. Sí. Pero sí, eso sí me gusta mucho. También, creo que hasta yo voy a hacer eso. Le voy a hora de soledad. Sí, es mi hora de soledad. Nadie me hable. Sí. Y yo perdiéndome TikToks. Oye, Es que sí. Y para terminar el podcast, ¿algo que nos quieras contar? Ahorita ando volada con el canibalismo. Ella ya me encanta el canibalismo. No. Es que he estado escuchando mucho como del canibalismo en la Sierra de Oaxaca. Y justo cuando me empecé a meter como a ese rollo, empieza a salir todo esto de Epstein y todo esto de, no sé, un montón de sacrificios y cosas, porque eso se me hace la teoría conspiranoica, como que todo el mundo decía, no, eso no es cierto. O sea, tú ¿habías escuchado antes de Pizzagate? Pues solo cuando sacó Yummy Justin. Ajá, pero antes de que eso... es algo que está desde hace años, y todos decían, ay, no, ¿cómo crees? Qué exagerado. Y es real. O sea, ya está confirmado que sí tenían niños, que sí había sacrificios, que un montón de cosas. Y yo dije, o sea, yo preocupada de los caníbales en la Sierra de Oaxaca y resulta que eran como los multimillonarios que están
gobernando el mundo. ¿Qué pedo? ¿No? Carmelita Salinas, Sí. como ahorita está en internet. Ay, no, sí, ese ha sido mi interés especial del momento. Ay, no, qué miedo. Pues ojalá Sí. como que no sepamos. O sea, digo, como que todo lo que ha pasado ha estado muy fuerte y cada vez se saben más. Y también qué bueno, o sea, Sí. qué bueno que están saliendo a la luz. Sí, Sian, pues yo justo leí todos los comentarios que hay en tu TikTok. Sí. Porque Sian hizo un TikTok acerca de, o sea, de que se enteró. Supongo que lo pusiste porque te enteraste, Ujú. ¿no? Y un buen de personas, hay miles de comentarios contando todas las anécdotas y les voy a contar a mí la que más me sorprendió, que fue acerca de un profesionista que lo contrataron en una empresa para ir, o sea, unos meses, pero las personas de Oaxaca, que no me acuerdo en qué pueblito, pero en el comentario sí está, entonces vayan al TikTok de Sian a leerlo, le dijeron que había un mercado de carne humana. Y cuando creo que sí fue, o sea, por curiosidad, o no sé si se lo encontró, y dice que encontró huesos, o sea, así como basura. Eso se me hace, no, como que de no creer. Sí, no, yo no había escuchado algo así. Sí, yo tampoco. Igual a mí el que más se me quedó fue una persona que decía que le gusta como recorrer la sierra y que un día estaba justo en la sierra acampando con, creo que eran sus primos, y que a lo lejos ven como una comunidad, o sea, unas casitas y cosas así. No se acercan porque pues no sabían con quién se estaban encontrando y que en la noche ellos eligieron un lugar para acampar que estuviera lejos pero que se viera la comunidad. En la noche empiezan a escuchar gritos de una persona, o sea, como de un señor. Se asoman y ven que están amarrando a un señor a un poste. Obviamente sales corriendo de ahí, ¿no? Pero imagínate qué fuerte estar tú solo en la sierra con tu familia y ver algo así. Me muero. No, es como la película de Muero. Camino hacia el terror. Nunca lo he visto. O sea, ay no, son unos caníbales, justo. No la veas. O sea, ¿tú sí la has visto, Mike? No, es una película horrenda. Y son como 3, y yo ya las vi todas. No sé por qué. Pero sí, o sea, bueno, les recomiendo esa película. Yo ya vi todas las películas de terror casi que existen en el mundo. Y esas han sido de las más fuertes. Camino hacia el terror. Se trata de canibalismo y de cómo de repente estás de vacaciones, no sé, en un pueblito. Y en la noche todos se desaparecen y te empiezan a buscar a ti. Sí, muy feo, muy feo, muy feo. Eso solo es para la gente que le gusta el gore y la sangre. Ajá, si no te gusta, no la veas. Pero está muy densa esa película. ¿Una película que nos quieras recomendar? Ay, hablando de canibalismo, hay una que, ay, no me acuerdo del nombre ahorita, pero es una chica que es vegetariana. Y a ver, contexto, yo llevo como 10 años siendo vegetariana, entonces siempre que alguien menciona esta película es como que, ay, tú eres vegetariana también, ¿no? Pero son unas chicas que son vegetarianas y de repente por alguna razón empiezan a probar la sangre humana. Ajá. Y les gusta. Y luego van así avanzando y avanzando y avanzando. Esa Y se salió en el vuelven 2019. full caníbales. Ajá. Uh-huh. Está muy buena. Yo no la he visto. Y yo se la recomiendo. Bueno, la veremos. Está bien. Pues, Sian, muchas gracias por acompañarnos muchas en gracias este a ti. episodio. Estuvo muy divertido, Sí. estuvo muy loco, estuvo muy conspiranoico. Muy y espiritual. muy espiritual, me gustó mucho, inesperadamente muy espiritual, Sí. pero estuvo muy cool. Sí. Pues muchas gracias por vernos. Por favor, coméntenos sus experiencias más locas que han tenido en la meditación. Cuéntenos también si ustedes, ¿qué creen que pasó con Jacobo Grindr? A ver, ya. Todos paremos el Aquí mundo se va en este a decidir momento. qué pasó con Esto Jacobo va a ser lo Grindr. definitivo. Muchas gracias por vernos. Nos vemos pronto en otro capítulo. Sí. Adiós.